Hola, bienvenidos una vez más a Creciendo Juntos. Creciendo juntos. Bienvenidos a nuestro nuevo set. Que todo es por el trabajo de Alison. Yo hice muy poquito trabajo. No es que lo hice muy bien, guys. Esto está como un poquito makeshift. Pero me quedó súper bien. No lo pude hacer muy permanente porque vivimos en apartamento. Yeah. Y obvio hay reglas. Que fue creo que lo más difícil. Eso fue lo más difícil. Cómo ingeniártela para que se viera bonito instalado sin que dañara Las paredes. Yeah. Pero sí, ¿se recuerdan de mis cuadritos de cuando intenté decorar? Esos son como 3 episodios para atrás de la envuelta. Just forget about that. Pero cuando hice eso, me sentí tan avergonzada de cómo se veía. Y pero no se veía tan mal. Yo sé, pero en mi mente, I was like, oh. Bueno, Alison fue diligente, hizo research y diseños y colores y... I loved it. Con el tiempo vamos a mejorar. Y también tiene plantas nuevas. Que son las 2 bebés de Alison. Nuevas bebés. Sí, esta está un poquito neglected. Descuidada. Sí. Es que es tan delicada que al respirar encima de ella se le caen las hojitas. Aunque estén verdes. Aunque estén verdes, So. Pero no la miren, porque si no se va a empezar a caer. Pero si van a mirarla en el video. No, don't look at it. Bueno, hoy Alison me sorprendió y vamos a hablar de nuestra historia. Nuestra historia de amor. Yeah. Sabes, estamos haciendo un podcast con nuestros amigos, se llama Nosotras y Ellos. Así que búsquenlo en YouTube. Lo pueden buscar como Virginia Brito Podcast. Sí, en el segundo canal de ella. Ya. Y estábamos todos hablando de nuestros lenguajes de amor y damos un poquito de detalles de nuestra historia y me encantó oír a mis amigos hablar de cómo se conocieron y sus dificultades al conocerse. Shout out nomás. Que cada relación, cada pareja tiene sus detalles. Sus dinámicas. Sus dinámicas. Tienen que ir a verlo. Sí. Pero eso me puso a pensar y yo dije, aunque contamos un poquito de nuestra historia, yo quería entrar en los detalles. I love Alison, details. Pero pausa. Alison es hopeless romantic. Yes. A ella le encantan las películas de romance y obvio, Jorge no. Obvio sí soy Jorge es lo opuesto. el action. Las guerras, los espías. Oh, las guerras. Yo no puedo. En mi mente como que no puede. I can't take it. You can't handle it. Yeah. No, conociendo que eso en realidad pasó, me rompe el corazón. No todos los casos, pero I can't. Es la realidad. Muchos de los casos de las películas que ven son basadas en... Muchas de las películas que me gusta ver o series cuando tengo el tiempo es guerras, espionaje, verídicas. Basadas en cosas que sí pasaron. Sí. So, cuando yo le pregunto a él, ¿ellos en realidad hicieron eso? No, él me dice, ya. Cuando apartamos una noche o una tarde en el mes para tener un date night de película o de serie, lo que sea, siempre es un problema. Yeah. Una batalla porque ella quiere una romance o rom-com. Yeah. Y yo siempre me gusta la acción. Yo quiero como algo que me quite de la realidad. Algo como que te despeje. Que me dé como... Esperanza. Que el amor todavía existe en el mundo. Que el mundo es de alegría y de paz y de gozo. Así que, bueno, la última vez pude encontrar una película que era medio action, romance, comedy, que tenía de todo. Ahí vamos. Así que... Pero sí, escuchando todo nuestros amigos me llevó a la primera vez que nos conocimos. A contemplar, a recordar. Sí, y hasta te dije que no escribieras nada, no te recordaras nada. Solo ven, siéntate y vamos a recordar. Que a mí me gusta mucho más tener mis notas. Él es estructura. Estructura pura. Él necesita saber. Así que ahorita es This is just us. Al aire libre. En vivo y en directo. Aunque no estamos en vivo, pero no pausas, no nada. Así que arranquemos. So tell me. Bueno, yo y Alison nos conocemos 15 años.
Tenemos casi 15 años. Mucho tiempo. Llevamos 16 años casi. Porque yo llegué aquí a Kansas a los 15. Y entonces yo me hice muy buenos amigos de tu primo y de tu prima. Que fue entonces como yo conocí a Allison. ¿Cómo me conociste? Sí, yo recuerdo... Mi primer recuerdo que tengo de ti es en una casa. Era la casa de mi tío en ese tiempo. Y entré en la puerta y tú estabas sentado en el sillón. Y tu hermano también estaba ahí. Y no sé si era una fiesta, no sé si yo iba ahí para allí solo por ir. Y fue posible que de hecho, donde yo más te veía era en los convivios, fiesta de Navidad, Acción de Gracias. Todo así. Porque la familia de Allison, ellos cuando tienen algo que celebrar, se junta toda la familia. Y que lo cual se me hace muy bonito. Y ahí sí, esas son las veces que yo te miraba, pues. Pero no, en ese entonces no éramos ni amigos ni nada. Solo sabía que eras la era solo, yo en ese prima entonces de solo era ponerle como amigos. una cara al nombre. Ajá. Solo saber de ti, no conocerte en realidad, pero solo... sí, él es Jorge. Ese es Jorge. O ella es Allison. Sí, bye. La prima de mi amigo, el amigo de mi primo. Y eso es todo. No, nunca llegamos a ni hablar casi. Just hi and No, bye. porque de hecho en ese entonces yo tenía 15, 16, tú tenías 13, 12, 14. 12, 13 años. Sí. Yo estaba en la high school y tú estabas en la middle school. Yeah. Y aunque, o sea, el tiempo no es mucho de diferencia que tenemos, en esa edad. En ese entonces sí era. Ahora ya que somos adultos, ya no, o sea, no es nada. Estamos en la misma etapa de la vida, pero en ese entonces no lo estábamos. Yeah. So estábamos solo two, like, ships in the night. No ¿Cómo? quiero ser poética ni nada. Pero ¿has oído de ese dicho? No. Que somos dos botes en la noche que se pasan. Oh, sí. I've heard it. That was us. Sí, no, estamos en dos mundos completamente diferentes. Dos mundos completamente, yeah. Y bueno, nada. Un día Jorge llegó a nuestra iglesia. Que esa es otra historia. En un concierto de Cristín de Clario. Eso fue ya cuando Cristín de Clario apenas estaba empezando su ministerio. Sí. Y la invitamos a nuestra iglesia y ella vino. Y hicimos un concierto para la ciudad. Y vinieron mucha gente y tú viniste y te sentaste en la primera silla del frente. No, sí. Creo que la segunda banca. ¿Segunda o primera? Ahí estabas enfrente y tú saliste de ese congreso como impactado. Sí, yo recuerdo que fui a ese congreso y... O concierto. Sí, era un concierto. Era un concierto. Porque, y de hecho después hubo una prédica. Sí. Teníamos la tendencia de hacer congresos y el sábado en la noche empezábamos el congreso con un concierto por un artista cristiano. Sí, pero esa vez no era congreso. Era solamente Are you sure? Tipo 7 horas. No, bueno, no era. No importa. Los detalles sí me importan, pero lo que importa fue que al yo ir a ese concierto, después hubo una prédica y yo me sentí como que volví a respirar. Como cuando un pez lo sacas del agua y después lo vuelves a meter. Yo así me sentía en ese entonces. Yo estaba como que hambriento por algo más. Por la presencia de Dios, por nutrirme más y ya yo estaba batallando con eso. A todos nos han pasado que llegamos a un lugar, a un culto, a una iglesia, a ver un predicador. Es como que... Y como que sentimos que la vida nos regresa. Sí. Y yo me recuerdo, yo estaba llore y llore durante la prédica. Sí. Que estaban predicando y yo estaba llore y yo decía, Señor, esto es lo que yo estaba buscando. Y me recuerdo esa noche yo me decidí, me muevo porque me muevo y ya, se acabó. Yeah. Y me moví y desde entonces asisto. Bueno, de ahí él me mandó un mensaje. En la iglesia. Él me mandó un mensaje. Creo que a la semana, ¿no? Creo. Sí, como días después. Ni una semana. Él me dice, mire, quiero moverme a tu iglesia. Me encantaría ser parte del equipo de adoración. En ese entonces yo ya era parte del equipo de adoración. Yo era baterista. Eras baterista, y cantaba también. Sí. En la otra iglesia donde pertenecía. Con desesperación necesitábamos un baterista. Yeah. So llegaste al tiempo preciso. Sí. Sí me acuerdo en ese entonces. Todo el mundo feliz de tener a Jorge. Y siempre ha sido
a una persona muy... I don't know, bueno, quizás yo porque te amo, pero siempre es como que el corazón se You're alegra en biased. verte. Really? Yeah. Thank you. Are you blushing? No, You are. pero a ver, continúa. Dime más. Dime más. Pero él siempre ha sido una persona que como que le agrada a uno al corazón. Tiene la gracia de Dios por encima. Y no es porque eres mi esposo, it's always been true. Y nos cayó súper bien a todos. Y de ahí, aún así, no éramos nada. Sí, por unos De ahí par de años. comenzamos a vernos mucho más porque Ya estábamos en Ya el ministerio, ya estábamos- en el mismo equipo de alabanza. nos veíamos mucho más frecuentes. Ya Obvio. interactuábamos más. Interactuábamos Y más. convivíamos más. Teníamos que. Sí. Me recuerdo que... Teníamos que. No, en ese entonces estábamos trabajando muy fuerte en la unidad, como un equipo, como cualquier equipo, un equipo de básquetbol, de soccer, así mismo en la adoración. Hay El equipo que de tener alabanza. unidad en el equipo de alabanza. Y nuestra líder sabía eso y nos hacía hacer convivios. Yeah. Donde teníamos que ir a hablar con alguien. Y si nunca le habías dicho hola a alguien, tenías que ir a hablar con esa persona. Sí. Que sí se los recomiendo porque es mucho más... Es más fácil trabajar en un equipo que se conoce y que convive. Yes. Pero... So, ese es otro detalle. Sí, ese es otro detalle. Pero en realidad eso fue que lo que nos empezó a unir más. Sí. Pero aún en ese entonces, tú pensabas que yo era annoying. Annoying. ¿Cómo es? ¿Fastidiosa? ¿Se Sí, dice? porque yo siempre... Molestosa. Yo siempre he sido una persona high upbeat. Siempre he sido de mucha energía. Súper energética. Súper energética, súper bullosa. Sí. y yo soy para lo colmo opuesto. tengo la voz así arriba. High y yo pitch. así... Y aún cuando estaba más pequeña, aún más. O sea, ahora ya Yeah. como que soy adulta, ya como que se me ha calmado. Más o menos, ya. Más o menos. Pero en ese entonces, y era hiperactiva. Soy hiperactiva. Ahora ya como que lo sé esconder un poquito más. Pero en ese entonces no sabía. Y yo a todo el mundo le hablaba, a todo el mundo le iba y le saludaba. Y Sí. yo creo que tú siempre has sido más como calmado. Más Sí. low, chill vibes. Sí, a mí me cuesta mucho ser así como Yeah. tan expresivo Y y está bien, tan es tu con personalidad. high energy. Pero he estado trabajando en eso porque se requiere cuando estás en un ministerio involucrado Yeah. para saber tratar a las personas y que no piensen que Sí. estás desinteresado. ¿Cómo si? No desinteresado. Como que para que no piensen que les caes mal o lo que sea. Sí. ¿Entiendes? Y si es necesario. Es necesario trabajar las áreas, sí. Pero sí, así mismo nos fuimos y nos conocimos y en el equipo de alabanza tendíamos a viajar. Viajábamos a diferentes lugares. Yeah. Viajamos a diferentes congresos de iglesias familiares a nuestra, que están en la misma familia. Sí, Iglesia es hija del... Hijas, eso de la- sí mismo. Y un día fuimos a Congreso Four Dimension. ¿Te recuerdas? En New Jersey. Y ahí fue cuando yo y Jorge empezamos a como a gustarnos. Bueno, a mí me empezó a gustar a Jorge. Oh, Más o menos. stop. ¿Cómo que más No, o menos? Fue como que empezamos ya una amistad más Como que con más bonita. intención de que, oh, mira, look who this is. No como que, Sure. no, me voy a casar mañana, pero ya como que we noticed each other. Y yo recuerdo que todo empezó por un juego. ¿No te recuerdas? Crossy Road. Oh. Ya. Como siempre he sido súper hiperactiva y súper de energía alta en los road trips, porque ir a New Jersey de Kansas City son 24 Yeah. horas de camino. Y íbamos en carro. Yeah. So, siempre me Las daban como un paradas y todo. teléfono, un iPad, me ponían una movie para yo distraerme y no moverme tanto y no hablar tanto. Y yo recuerdo que Jorge y yo empezamos a jugar un juego que se llama Crossy Road, cuando el pajarito se cruza en Yeah. la carretera y no lo pueden chocar, no puede... O que se caiga el agua. que Yeah. se caiga el agua.
Y empezamos en que yo tenía el high score y luego Jorge me trataba de quitar el high score. ¿Cómo se dice high score? El puntaje alto. Sí. Estábamos en una competencia. In that friendly competition, así fue cuando todo empezó. De una manera u otra, ya cuando regresamos a Kansas de New Jersey, Sí. seguíamos jugando. So, tú me mandabas un mensaje, oh, mira mi puntaje ahora. Y yo te mandaba un screenshot con mi puntaje y así estábamos. De ida. Y les confieso, amigos. Amigos, amigas, que colegas. Llegó al punto que yo no le podía ganar a Jorge y empecé a buscar screenshots en Google. Wow. Y ya no jugaba el juego. Really? Pero porque no quería parar de hablar contigo. Wow, eso nunca me lo habías dicho. I know. Pero como nunca, no quería parar de hablar para contigo. que vean cómo... You gotta do what you gotta do. Ya, pero no quería parar. So, para poder hablar contigo y empezar una conversación, tomaba una foto en Google de alguien que hizo un high score. Y me lo mandabas. Y te lo mandaba como que si fuera el mío. No lo puedo creer. Riz. No lo puedo creer. Wow. Yeah. Estoy en shock. Pues no se en tanto shock porque estamos casados y con un hijo. Pues sí. No, así y... Bueno, recuerdo que ya nos tratábamos más, convivíamos más, salíamos con el grupo de jóvenes, pero después hubo un tiempo como que We stopped getting to know each other. Yeah, paramos de conocernos y era porque en realidad yo en ese tiempo estaba pasando por un proceso muy difícil y yo creo que tú te diste cuenta y no estaba en el lugar para poder tener la madurez de seguir nuestra relación porque no éramos ni novios. Sí, no éramos Yo me recuerdo novios. ese día. Solamente dejar de conocernos más. Ya, esta courtship, ¿cómo se dice en español? No sé. Yeah. Courtship, no sé. Cuando un hombre está como enamorando a una mujer con intención de casarse, pero al puro principio. We weren't ni even nada. dating. No, estábamos en conocernos. Sí. Y me recuerdo el día que que tú dijiste, mira, tengo que parar esto, tengo que parar de hablar. Dices, no somos novios, no te tengo que decir nada. Sí, y mi corazón se quebró en 1000 pedazos. Pero en el momento yo sabía por qué te lo estaba diciendo. Sí, y yo ahora sé también. Que recuerdo que como a las 2 semanas yo estoy en un restaurante comiendo pizza con un amigo y luego me habla el pastor. Y luego me dice, ¿qué está pasando? Bla, 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 bla. Oh, ese es un detalle que se nos olvidó decirles. Ok, so cuando yo y Jorge nos juntamos o que nos estábamos conociendo, toda nuestra iglesia nos dio el sí like, wow, y amén. Yeah. It's like, whoop, whoop. Yo estoy en la iglesia desde los 8 años. Básicamente crecí en la iglesia. La pastora Virginia de Alabanza es como una mamá para mí. Son como mi familia. Yeah. Y entonces, sí, porque Alison está desde el principio. Desde que la iglesia se formó con mi papá. Y en ese entonces, cuando yo y Jorge, cuando nos empezamos a decirle, mira, como que me gusta Jorge, todos nuestros amigos literal, se sentaban a propósito para dejarnos las 2 sillas junto a los... You didn't know that? You don't remember that? No. Cuando salíamos a comer, todos se ponían todos de acuerdo para poder que yo y él nos sentáramos juntos. Aún cuando estábamos no hablándonos. Pero el punto es que por el apoyo de nuestra iglesia, de nuestros líderes, nuestros amigos, sentimos como, bueno, Jorge sintió como una presión para que todo se diera más rápido, que no, en realidad nadie nos estaba presionando. Solo era la emoción de todo el mundo y la felicidad. Y él como que no sentía esa certeza todavía de que nos íbamos a casar. Exacto. Y yo todavía estaba muy, muy young. Creo que tenía unos 18, 19 años.
Y no estaba en esa capacidad para poder casarme ya. Todavía le faltaba. Sí. Bastante. O sea, de hecho, no llegamos a casarnos hasta que yo cumplí los 22 años. Fue un muchos proceso años después. muy Años largo. después. Pero desde el principio siempre hemos tenido el apoyo de todo el mundo. Sí. Entonces, esa fue la razón por la cual Sí, yo... solo llamó. Sí, me llamó. ¿Y qué está pasando? Porque yo en realidad estaba con el corazón roto. Sí. Porque, imagínate, mi primer amor... Y yo nunca había amado a nadie así, nunca había tenido novios así. Él fue el primerito. Y yo me caí head over heels. ¿Cómo se dice en español? No Como sé. cuando te ciegas de amor. Sí. Y yo reconocí que no estábamos Que no era en el de tiempo, no Dios. estábamos listos para eso. Y tuve que darte las malas malas noticias y como que te eché un vaso de agua fría. Sí. Pero era lo que se necesitaba hacer. Y yo lo entiendo en el ahora. momento. Y ahora sí lo entiende, pero para dar contexto. me recuerdo que llegaste, no sé si hasta odiarme o resentirme sí, tanto. Y yo siempre decía, wow. Like, yo sé que tuve que hacerlo, pero sí era difícil. Porque aún así teníamos que seguir conviviendo. Oh, sí. You know? Todavía estamos en el mismo equipo de En el alabanza. mismo equipo de alabanza. No es que yo me fui a otro lado y ella se fue a otro, no. Seguíamos en el mismo equipo de alabanza. Y seguimos aún sirviendo. Pero yo tuve que tomar esa decisión maduramente y decir, no podemos seguir conociéndonos con intención. Sí. ¿Entiendes? Podemos seguir amigos a lo mejor. Yo no quería Pero ser tu amiga. Allison no quería No, ser thanks. mi amiga. She was like, peace, brother. Pues sí, ya de ahí con el corazón quebrado, desafortunadamente el tiempo siguió. El tiempo. Y más adelante Pasaron les varios daremos años. más detalles, porque tenemos algunos episodios planeados donde vamos a contarles nuestra historia de nuestra vida, de nuestro testimonio, de de todo lo que hemos pasado y cómo hemos llegado hasta aquí. Sí. Pero ahí les cuento más ya en ese episodio. Ya, ahorita se trata de cómo nos conocimos. Nos conocimos. Y yo recuerdo en ese tiempo, aún como que lo pienso. Y no que me da, no que Da me rabia. No. Sino como que me da como, like, oh, quisiera abrazarme yo misma en ese tiempo. God. Sí, porque a la misma vez sí estabas pasando una situación bastante muy difícil. fuerte. Y yo creo que lo que yo pensaba en ese momento es esta amistad con intención como que no te va a ayudar a poder resolver Yeah. la situación que estás enfrentando Sí. en el momento. Y gracias a Dios, ese tiempo que nos tomamos para no seguir conociéndonos con intención te ayudó Yeah. a poder Sí. crecer en esa área Oh, sí. en la que estabas batallando. Y a la misma vez yo también, o sea, estaba con el que sí, no sé, no estoy seguro. Y preferí mejor Sí. hacer una pausa. Sí. Y yo creo que fue la mejor decisión que pude haber yeah. tomado. Porque en verdad no creo que hubiéramos estado hasta aquí. Oh, no. Si hubiéramos seguido conociéndonos. Sí. Como amigos, con una intención. Sí. Más que amigos, ¿sí me entiendes? Y ahora estamos aquí. Tenemos a un niño hermoso, Levi. Y llevamos para 4 años. Yeah, pero en la unas, historia no se acaba. en Ya vamos unas, a acabar en la unas cuantas historia, hay semanas. muchos más detalles que hablar. Bueno, es que como saben los hombres somos short directos, and sweet, and then we short got and sweet. married, and we had a kid. Y ya, pues qué más quieren saber. Los detalles, o después de ese tiempo difícil que ya no estábamos hablando. Yo sí llegué como a tenerte como un resentimiento, un pequeño odio. Desahógate. Es que yo no podía creer como alguien tan porque yo no me enamoré sola, o sea, yo no me enamoré con el aire. Tú me enamoraste a mí. No necesariamente. Sí, necesariamente. Sí, yo no podía creer como alguien podía cambiar tan fácil. O sea, Bueno, tan de la noche a la mañana, que quizás pero para no- ti no fue, no pero fue, así sí. me lo mostraste a mí. Y no, como dijimos, no tenía la madurez para entender las razones por las cuales tú como que Sí. te alejaste. Que
regreso a la llamada de nuestro pastor. No regreso a la llamada y el pastor, bla, 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 ¿por qué? ¿Por qué esto? Y le dije, pastor, mire, esto y esto y esto, y las cosas son así. Y después me dijo el pastor, ok, bien, varón. Nos vemos en el culto. Bendiciones. Y ya. Yeah. Porque el pastor entendió que lo que yo estaba haciendo era lo correcto. Sí. Y aunque yo sé que te dolió mucho, yo creo que lo volvería a hacer si tuviéramos que volver a repetir la historia, porque entonces podemos llegar a donde estamos ahorita. Sí. Pero ya ahí después de eso, Dios trabajó mucho sigue con los mi detalles. corazón. Sigue con los detalles. Sí. Sigue. Trabajó mucho con mi corazón, muchas áreas. Yo creo que si hubiéramos empezado nuestro noviazgo en ese entonces, yo lo hubiera dañado con todas las heridas que tenía en mi corazón. Ya el tiempo pasó y empezamos. Yo era muy cercana a mi prima y mi prima muy cercana a ti y a tu hermano. Y empezamos a salir. De vez en cuando salíamos y me di cuenta que mi prima, shout out Sarah, empezó a hacer citas con nosotros tres solo para que yo y Jorge pudiéramos vernos. Yeah, that's true. Eso era como una trampa. Shout out Sarah. Caímos en cuenta y ya pasaron los días y yo dije, y un día, Sara no pudo llegar. Yo creo que nos fuimos a tomar un café. Qué coincidencia. Y qué coincidencia que ella no pudo llegar. Y ahí fue cuando empezamos ya como a volver a conocernos. Sí, como que volvió otra vez a nacer 2 años después. el amor. Volvió a nacer. Y cuéntame un poquito de la parte tuya en esto. Bueno. Yo no puedo hablar por ti. No, entonces, bueno, yo ya me había decidido, ¿verdad? Que no, ya esto no puede seguir. Y también me había decidido que esto ya no va a funcionar. Yeah. O sea, ni un futuro ni nada, yo estaba decidido. Pero recuerdo, que creo que esto lo compartí en el podcast de Nosotros y Ellas, que llegué al... Nosotras y ellos. Nosotras y ellos, sí. Al porch de la casa, el frente de la casa. Y estaba abriendo la puerta, no sé quién me preguntó. Y yo dentro de mí dije, no, este barco ya marchó. Ya pasó. O sea, se pasó el tren o whatever, you know? Y esto ya no se va a dar. Y no necesariamente porque no me gustaba, sino yo ya no quería nada con la situación. Al hecho de que tú ya como que me resentías y ya no convivíamos a gusto. Porque sí era incómodo. Porque era incómodo para ti. Porque aún nosotros separados, nuestros amigos seguían sentándonos. Seguían picándole los botones. como el elevador o que no baja, no sube. Ahí seguían picando el botón. Y ya era como incómodo para nosotros. Sí, y yo... Más para ti que para mí. Más para mí porque... Yo no pienso... En realidad, yo llevo la vida con una paz. I don't sweat the small stuff. Yeah. Siempre he sido así, no... Como que me da igual. Just brush it off. Y yo siempre soy alguien que le doy mucha mente y pienso y vuelvo a pensar. Pero yo, cuando me hicieron la pregunta de ti, yo... En mi mente yo había dicho... No les contesté, solo en mi mente pensé, no, ese barco ya pasó. Ya. Nothing's gonna happen. Pero a la misma vez en mi corazón yo le hice una oración al Señor. Le dije, si esa es la persona que tú tienes para mí, ayúdame a enamorarme y amarla y aceptarla como es. Y que seas tú influyendo esta relación si es que un día se va a dar. Pero por mí yo ya lo dejé. Y, funny thing, después de varios años que pasaron, esto pasó... Pasó como entre un año y un año y medio. No, pasó más. No. Pasaron casi 3 años. No, because we dated for like 2 years. Como un año. No, 2 años. Yo creo que como 2 años. Un año y medio, 2 años, sí. Bueno, pasaron unos años. Sí. Y entonces empezamos a salir con tu prima. Y... Entonces ya empezó como el interés y en hacer No de mi parte, porque yo... De mi parte empezó como que a atraer mucho a Alison y... I was done. I was like, bye. No quiero nada más. Y entonces yo empecé to pursue you. Sí. Empecé a conquistarla otra vez y lo demás es historia.
Oye, siguen los detalles. No, y empezamos a salir con el grupo de jóvenes Sí. y a hablar más, ya como amigos. Sí. Ya en verdad como amigos. Ya, porque en realidad no había interés desde mi parte, ya como que yo ya no tenía sus resentimientos, pero yo dije, oh no, pues él fue el que no me quiso, porque voy a insistir en alguien que no me quiere. Pero ya... Yo me di mi vato. Sí. Pero ya empezamos a conocernos otra vez como amigos y salir con el grupo de jóvenes y todo eso. Y me recuerdo una vez que fuimos a First Fridays, que no sé si todavía se hace o después de COVID, no sé si se canceló, que en el downtown de aquí de Kansas City, Missouri, siempre iban los food trucks. Sí. El primer viernes de cada mes. Y todos los camioncitos de comida iban al downtown y se estacionaban ahí y toda la gente caminaba y compraba. A veces personas con artesanías y pinturas y todas esas cosas. Sí. Y tú tenías un vestido de blanco con florecitas azules. Y me recuerdo que te vi, estabas en una food truck esperando y no sé por qué volteé y como que en mi mente me quedé pensando, wow, Aww. like she's the one. Así me quedé pensando, like, como que en slow time, como que el tiempo se hizo slow y todo. Y entonces todos ya como que se iban a otra food truck y te dejaron atrás. Y yo me volví para acompañarte. Y de ahí como que ya no. Sí, no ves, pude. ahí están nuestros amigos una vez más. Sí. Ahí ya no me pude resistir. Y ya. Y seguí persiguiéndote hasta la fecha. I don't say. We'll be right back. Y como dice Chapulín Colorado, este cuento. Es que sigues acabando la historia. Pues es que para nosotros es. Sí, no para sé, nosotros ese fue nuestro triumph. O sea, nuestro ya como nuestro que logro, nuestra victoria. nuestra victoria de la historia. Porque sí tomó mucho de parte de mí para dejar, o sea, todas esas heridas, sanar, Sí. mejorar mi relación con Dios y para ti, o sea, dejar que Dios te guiara en Sí. su voluntad y no en la tuya. Yeah. So, eso no son cosas que pasan de la noche a la mañana. Estos fueron Y años. Sí, fueron años y en nuestros, o sea, ya personalmente, aparte, nuestro caminar con Dios fue lo que nos trajo al uno a otro. Sí. O sea, si no hubiéramos yo trabajado en mi caminar con Dios y tú en el tuyo, nunca nos hubiéramos cruzado Sí. el path, así, como decir. Y ya después de ahí, yo me recuerdo que cuando cumplí 20 años, fue cuando me pediste ser tu novia, Oh, yeah. en mi cumpleaños. Y de ahí empezamos nuestro noviazgo, pasamos un año en pura salida de comer. Porque como cristianos, ¿qué más podemos hacer? Salir a comer, no podemos estar solos juntos. Yeah. So, salíamos a comer a restaurantes, a conciertos, a eventos aquí en la ciudad locales. Sí. Y ahí, poco a poco, nos enamoramos un día más y más. Y llegamos a casarnos. Sí. Y hay mucho más que decir sobre el matrimonio, pero esa es nuestra historia de amor, de conocernos. Ya luego les tendremos que hablar un poco más de nuestras batallas y nuestras circunstancias al casarnos, jóvenes, porque, ¿sabes? Yo creo que nuestra pastora de adoración, Virginia, nos dijo, cuando tú te casas, no solo te casas tú y toda tu vida, tu mamá, tu papá, tu abuelo, o sea, todo lo que tú llevas y te unes Tú te con casas todo con- lo que la otra persona lleva. Sí. So, es como te tomas completo. Y lleva tiempo para adaptarse, Sí. personalidades, porque no es lo mismo tratar tu personalidad en un noviazgo que vas al restaurante o vas a las movies o vas lo que sea. Sí, porque ahí tú vives tu vida. Sí, O luego sea, tú te lo regresas- ves por 2-3 horas al día. y te regresas a sí tu es casa. todos los días, pero
1, 2, 3 veces a la semana por 2 o 3 horas. Y está el amor y el compartir. Y estás tan enamorada que como que todo lo malo ni lo ves. Sí. O lo ves, pero lo ignoras. No lo ignoras. Se llama ver la vida con gafas rosadas. Sí. Rose colored glasses. Todo se ve bien bonito. Pero ya cuando tú llegas a un compromiso de matrimonio, ya las cosas se ponen un poquito... En nuestra situación, nuestro engagement no fue difícil. Para mí no fue difícil. No. Fue un poco como frustrante lo planeado, porque toda boda es, Dios mío, es... Sí, y aparte nos tocó casarnos durante COVID. Yeah, eso fue... Pero no nada de nuestra relación. Nuestra relación llegó a tener ya dificultades que todo el mundo tiene cuando nos casamos. Yo digo que 1 año después de casarnos, ya fue cuando todo empezó. Sí, porque uno se va conociendo más y no es lo mismo... Como tú dices. No es lo mismo verte por 2, 3 horas cada 3 días. A convivir una vida entera. De verte todos los días, todo el día. Sí. Pero no es que haya pasado algo malo. Solo, no. Son como pequeñas cosas. Pero ahí les hablamos. Roces de personalidades, de hábitos, de cosas que te gustan a ti en una casa, cosas que me gustan a mí. Es como si se roza mucho al vivir juntos. Y siempre los primeros años es un tiempo de adaptación, por lo cual se requiere mucha paciencia y gracia. Sí. Dar gracia a tu pareja. Son 2 entes que como cuando tú vas al aeropuerto y cada persona tiene su maleta, así mismo es. Tú caminas con tu maleta de la vida en todo lugar. Y ya cuando vienes a un hogar, a unirte a una persona, los 2 llevan maletas y hay que abrir esas maletas y desglosar todo y pasar. Y gracias a Dios que Él nos ha ayudado a... Oh, sí, tenemos líderes, tenemos padres, tenemos gente a quien podemos acudir cuando en realidad no podemos resolver. O más como yo creo que las mujeres a veces tenemos que desahogarnos. No necesariamente que las mujeres solo queremos ser oídas, nos queremos sentir, escuchadas, sí. Queremos sentir que nos escuchan y que nos ven. You know? Sí. Y así pasamos el tiempo y llevamos ¿cuántos años? Vamos para 4 en unas semanas. En una semana cumplimos. En unas ¿cuántas semanas? 3 semanas, en 3 semanas. Junio 8 cumplimos 4 años de casados. 4 años de casados. Y déjenme decirles que estamos felizmente casados. Sí, gracias a Dios. Porque desafortunadamente no es el caso. No es el caso para muchos. Y a veces pueden tener 10, 15 años y no están felices. Sí. El tiempo, en realidad, para mí, llegar a casa... Bueno, yo trabajo en casa, pero siempre que Jorge llega a casa es como mi felicidad. Como que llegó mi alegría. Look at you blushing again. No, sí, es muy bonito tener un matrimonio. Y primeramente, así cuando Dios es que nos guía. Sí. Dios, bueno, siempre en ambos de nuestros casos, Dios ha sido siempre nuestro enfoque. Our fortitude. Nuestra fortaleza. Y ha sido como nos hemos dejado guiar. Sí. Por el Espíritu Santo, por Dios, que dirija nuestras vidas a pesar de nuestros planes, de nuestros sueños, de lo que nosotros pensemos, siempre acudimos a qué es lo que Dios quiere. Y creo que ha sido nuestra victoria hasta el día de hoy. Y en otros episodios contaremos más historias.